AS, OCT y catarata. Pablo es especialista en córnea, es médico, es oftalmólogo del CES y pues es el presidente del comité académico con el que llevamos 20 y pico de años organizando congresos. Entonces, Pablo, bienvenido, gracias por venir. Perdón. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. No tengo mucho que agradecerle al doctor Germán. Esta charla fue más o menos obligada. Yo no tenía muchas ganas de hablar en este congreso y más bien disfrutarlo por la calidad de nuestros invitados. Pero sí, quiero compartirles, es una colección de imágenes. Tuve un pequeño cambio porque en catarata no tengo muchas imágenes. Lastimosamente el equipo con el que cuento en la clínica no está diseñado para el cristalino, pero tengo pues muchas otras imágenes y voy a compartir un poquito más de imágenes del uso del OCT de segmento anterior para el cristalino y para cirugía refractiva. Como sabemos, el OCT utiliza una modalidad de interferometría de baja coherencia para obtener unas imágenes in vivo y sin contacto de las estructuras oculares y nos genera unas imágenes tomográficas bi o tridimensionales de muy alta calidad. Nos permite un diagnóstico preoperatorio, en algunos casos intraoperatorio, los que pueden contar con esta tecnología, y posoperatorio para evaluar resultados posquirúrgicos o progresión de enfermedades oculares. Tiene múltiples indicaciones para el segmento anterior, ahí tenemos un listado de algunas, y aquí tenemos un par de imágenes comparativas entre la diferencia entre el VM, que da una resolución aproximada de más o menos 20 micras, contra el OCT de segmento anterior, que los equipos modernos nos dan una resolución de entre 3 y 5 micras. La imagen de la derecha es mi ojo, obtenido en un demo en un congreso, en el Congreso de FACOCaribe hace 2 años. Como pueden ver, ya hay algo de opacificación en mi cristalino. Obviamente el VM, al ser una tecnología de ultrasonido, nos va a permitir detrás de estructuras opacas como detrás del iris. El OCT, como es una tecnología de luz, pues no pasa a través de estructuras opacas. No son tecnologías que se compitan, por el contrario son complementarias. ¿Qué vemos en un OCT de la córnea normal? Entonces ven la flechita roja delgada, que es una delgada línea hiperreflectiva y corresponde a la película lagrimal. Después hay una delgada línea hiporeflectiva, que es el epitelio. Después está el estroma, que puede tener una reflectividad variable dependiendo de si es un estroma normal o con alguna patología. Y hay una delgada línea hiperreflectiva, que es el complejo membrana de Descemet endotelio, que es la flecha vertical roja. Yo cuento pues en Clofan contamos con este equipo, que es el OptoView Avanti. Es un equipo basado en tecnología de dominio espectral, tiene una velocidad de escaneo de 70.000 scans por segundo y nos da una resolución axial de 3 a 5 micras. Ventajas importantes de este equipo es que es un equipo completo que nos permite hacer OCT de segmento anterior, posterior y angio-OCT. Tiene una altísima resolución, pero su principal desventaja es que su penetración es muy poca, solamente de 3 milímetros. Por eso digo que no es un equipo diseñado para el cristalino. En catarata les voy a compartir algunas imágenes que tengo. Aquí vemos un lente intraocular y detrás está la cápsula posterior y el espacio de Berger, que es el espacio entre la posterior y la hialoides. Una imagen compartida por el doctor Juan Germán Osorio de Manizales, en que se ve un paciente que pues tenía mala visión después de la cirugía. Su cirujano decía que había sido una cirugía sin ninguna complicación y en el OCT se evidenció que había una banda vítrea hacia la incisión. Tenemos una imagen de un desprendimiento pequeño de la Descemet en la incisión de Faco y cómo se ve un edema alrededor de esto se resolvió fácilmente en el posoperatorio. Y otra imagen con otro desprendimiento más central de la Descemet. Aquí vemos un paciente con una uveitis crónica, se ve el iris y aquí donde está la flecha roja se ve una sinequia anterior al cristalino. Como este equipo no está diseñado para el cristalino, él da una imagen en espejo de la córnea, que es lo que se ve reflejado en la parte inferior. En esta otra imagen es un paciente operado de catarata que pues se presentó con un edema posoperatorio importante y en el OCT evidenciamos un desprendimiento importante de la membrana de Descemet. Este es otro paciente con un desprendimiento de la Descemet, córnea blanca en el primer día posoperatorio, en teoría una cirugía sin ninguna complicación,
y además presentó un síndrome de fluido en la entrecara o PISC. Esta es una paciente muy interesante, una paciente de 29 años con un síndrome de Alport, trasplantada renal y que tiene un lenticono anterior. Las imágenes clínicas me las compartió amablemente el doctor Leonardo Orjuela y se puede ver el incurvamiento central del cristalino que le da una córnea multifocal pero altamente aberrada con un astigmatismo importante, y esta paciente no hay ningunas gafas que le corrijan su visión. Esta paciente lastimosamente pues no es mía, y al cirujano que le envió los exámenes le he preguntado por ella y me dice que la paciente se le perdió, pero esta paciente es interesantísimo pues por lo menos resolverle en el cristalino su problema visual. Este es un lente que está luxado, vemos cómo se ve la separación entre el margen pupilar y el borde del lente, y esta imagen la compartió un doctor argentino que se llama Patricio Navarro en el foro de Faco Elche. Es una imagen supremamente bonita en que muestra la foto clínica de un lente completamente opaco por glistening y cómo se ve el cambio de la densidad en la imagen de OCT. Y esta imagen fue compartida esta semana en el foro de Faco Elche por el doctor Félix González, que muestra en un equipo que lastimosamente no creo que no hay en Colombia, que es el Casia 2 de la casa Tomei, en que se ve una catarata intumescente antes y después de un tratamiento con YAG láser previo a la cirugía de catarata. Es una imagen que me pareció supremamente bonita, por eso se las quise compartir. En cirugía refractiva sí tengo un poco más de imágenes. Me parece muy interesante medir los flaps, sobre todo cuando estamos pensando en hacer un retoque. Nos hemos encontrado sorpresas muy importantes como flaps de más de 200 micras, sobre todo en los pacientes que fueron operados hace muchos años. Aquí vemos este flap mide en promedio 200 micras y vemos el remodelamiento epitelial marcado central que hay, como tratando de compensar la curvatura en el mapa epitelial que nos permite sacar el Optoview. Esta es la imagen superior, son mis córneas operadas de la SIG hace 16 años con un micro que se llamaba el Hansatom. Mis flaps miden más de 200 micras, no era una cosa que yo esperaba tener. Y miren el inferior, una imagen de una paciente de la doctora Ana María Rodríguez que le llegó buscando un retoque de cirugía refractiva, y miren estos flaps, miden 270, 260 micras. Si yo levanto este flap y hago un retoque, casi con seguridad voy a tener una ectasia. Entonces es importante en un paciente que no, sobre todo los que no han sido operados por nosotros, y vamos a hacer un retoque, hacer un OCT de segmento anterior tratando de determinar la profundidad del flap si estamos pensando en levantarlo. Aquí vemos en un paciente, esta misma paciente de la doctora Ana María, los mapas epiteliales con los cuales se hizo una planeación para una Trans-PRK, que podemos utilizar la tecnología de Trans-PRK, la que nosotros tenemos es el Streamlight de la casa Alcon, y este es el forma en cómo planeamos y el reporte que nos saca el equipo del tratamiento. Aquí vemos unos flaps de femtosegundo, vemos cómo son flaps mucho más consistentes. Estos son ojo derecho, el superior, y ojo izquierdo inferior de una paciente mía operada con láser de femtosegundo, y vemos que son unos flaps planeados a 130 micras y miden entre 130 y 137 el superior y entre 119 y 140 el inferior. Son flaps bastante más consistentes que los flaps de microquerato. En la SIG vemos, por ejemplo, una corte irregular con un engrosamiento epitelial inferior en el mapa el mapa epitelial. Aquí vemos epitelización de la entrecara, dos casos diferentes, y vemos el remodelamiento epitelial que se presenta, por ejemplo, en los pacientes con anillos. Aquí tenemos, en los pacientes con anillos se presenta casi siempre un adelgazamiento del epitelio en el vértex o en el ápice del anillo y un engrosamiento epitelial por dentro. Aquí vemos uno más abierto, más periférico en unos anillos Syntax que son más grandes, y aquí vemos uno un poco más estrecho en unos anillos de Ferrara de 5 milímetros que son más chiquitos, de 5 milímetros. Aquí vemos en una paciente operada hace muchos años con queratotomía radial el gran remodelamiento epitelial central, y miren el marcadísimo aplanamiento. Esta córnea, el total corneal power es de 24 dioptrías en el centro. Y miren que el marcadísimo aplanamiento que nos producía esta técnica de queratotomía radial. Este es un paciente con un lente ICL, no fue nada fácil, pero logré coger en la toma de la imagen el aquaport o el agujerito central con el que se ha logrado no tener que hacer iridotomías en estos pacientes.
y cómo produce un cambio en la difracción de la luz y nos muestra como si hubiera una muesca en el cristalino. En el cristalino no ha pasado nada, simplemente es el cambio de la difracción de la luz del equipo. Y esta es una imagen bonita que me encontré hace como 2 o 3 semanas haciendo un OCT. Hay uno de los segmentos invertido. Tengo una colección de imágenes muy bonita, solamente quería compartirles algunas de catarata y de cirugía refractiva. Uno de los usos más importantes que he encontrado es en la evaluación de neoplasias de la superficie ocular. Hay unos signos claramente descritos, básicamente por el equipo del Bascom Palmer y la doctora Carol Karp, y tenemos ya muchos casos documentados y muy bonitos. Esto era lo que tenía para compartirles. Muchísimas gracias.